Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juan David Morales y hoy les voy a hablar un poquito del proyecto final que realicé para la materia de inteligencia artificial para el segundo semestre de 2021. Para hablar un poco de la problemática, tenemos que las entidades bancarias pierden mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo en controlar cómo sus clientes pagan y no. Por ejemplo, pues en Colombia se tiene una plataforma llamada Data Crédito, la cual arroja información de los deudores. Sin embargo, pues las entidades bancarias pagan mucho dinero para analizar si prestar o no dinero a las personas. Y pues también gastan aún mucho más dinero en empresas de cobranzas que deben perseguir a los clientes, llamarlos para que cumplan con sus pagos. Entonces, si se ahorra este dinero, podría ser mucho más fácil y ahorrar muchos gastos a las empresas bancarias, tales como bancos, prestamistas pequeños, etcétera. En este caso tenemos un dataset de una empresa prestamista pequeña en Estados Unidos, donde se tiene la información de algunos de sus clientes y sus estados con el préstamo. Para hablar de la limpieza, ya les voy a mostrar un poco más del código. Pues tenemos la importación de las librerías, abrimos el dataset. Este es el header del dataset con con los cinco primeros, bueno, cuatro primeros datos, cinco, perdón, primeros datos del dataset. Podemos ver que tenemos género, estado civil, dependientes, educación, si es independiente o no, el ingreso del aplicante, digamos que por decirlo así, un codeudor, el ingreso del codeudor, cantidad del préstamo, término del préstamo, es decir, días a los cuales quiere pedir prestada a la persona, historial de crédito, uno si la persona ya tiene historia crediticia o no, esto es como digamos área donde se encuentra su vivienda, ciudad rural o urbana, y pues estaba el préstamo que estaba a ser nuestra variable objetivo que pues donde ya es pago a tiempo y no es no pago. Tenemos acá que nuestro dato se tiene 614 datos. Aquí esta función nos arroja los datos que están nulos, o sea que no se tiene información. Para el caso de la cantidad del préstamo y del historial de crédito, realizamos un promedio para el caso de la cantidad de préstamo y una mediana para la historia de crédito, que pues recordemos que sus valores van solo es un cero o un uno. Para los demás vamos a eliminar los datos que siguen estando vacíos, como ejemplo si tiene dependientes o no, el género, etcétera. Esos datos se eliminan, teniendo así un total de cero datos pues en cero o nulos. Y dejándonos con 542 datos y 13 columnas. Aquí podemos ver unas gráficas de resumen donde se ve un poco pues, de las características de los clientes, el género, su estado civil. Acá tiene un resumen, pues como les comentaba, de dónde queda ubicada la vivienda, bueno, entre otros. Aquí empezamos a reemplazar todos los datos que están categóricos, es decir, que tienen una etiqueta, un valor con un string, un valor de texto con un valor numérico para poder realizar nuestra regresión y nuestra analítica. Entonces, por ejemplo, si está casado lo cambiamos por un 1-0, el género lo cambiamos por un 1-0, el estado del préstamo pues está con un yes or no, lo cambiamos por un 1-0 también. La cantidad de dependientes pues digamos si está bien, pero hay uno que tiene una variable de +3, por eso toca también reemplazar. Educación, si es graduado o no graduado, 1-0, si es independiente o no, 1-0, y los tipos de vivienda, 1, 2 y 0. Eh, por otro lado, pues acá tenemos los valores de los préstamos. Bueno, eso es un resumen. Tenemos nuevamente el header pues de los datos ya limpios, ya organizados y categorizados como tiene que ser para realizar la regresión. Aquí tomamos los valores X y Y para realizar pues la división entre los datos de test
y los datos de entrenamiento. Aquí realizamos una normalización estándar, no se usó la de máximos y mínimos, sino pues la estándar. Eh, por otro lado, pues el documento nos solicitaba que realizáramos PCA, es decir, la, la división en componentes. Y aquí pues tenemos que tienen 11 componentes. Como les estaba comentando, en la guía se nos solicita probar la descomposición en componentes principales PCA. Sin embargo, pues toca revisar las métricas para ver si es válido o no. En este caso, pues tenemos 12 características y pues vamos de la descomposición a 11. Eh, y pues también toca ver el porcentaje de la varianza explicada, que sea mayor a 97, también según se explicaba en la guía. Tenemos que con un componente menos, es decir, pues pasamos de 11 a 11, tenemos una varianza de 99,5%. Entonces acá se realiza la regresión logística con los datos de testeo y de validación, y pues obtenemos los datos de predicción y obtenemos las medidas solicitadas, MSC, el F1 y el accuracy. Sin embargo, pues también como se mencionaba en la guía, el accuracy no es tan importante. Sin embargo decidí ponerlo, pero en este caso pues da igual que el F1 debido a que la regresión logística está diseñada eh, para que para que los valores de cada prueba estén garantizadamente asignados únicamente a una clase. Entonces por esto el accuracy dio igual que el F1. Entonces estas serían las métricas simplemente con una regresión logística con hipótesis de X más 1. Se probaron las demás hipótesis y dieron valores menores en las métricas. Por eso se dejó el X más 1. Luego, pues hacemos la misma regresión para los datos con PCA y obtenemos que, como se puede ver acá, se bajan las métricas. Por ejemplo, el F1 queda en 74, el accuracy, bueno, baja un poco. Y bueno, digamos que en general las métricas bajan. Por ejemplo, el MCC, que es de 0.54 baja a 0.47, por lo cual se decide no usar PCA y usar los datos normales con 12 parámetros, con 12 componentes, perdón. Eh, Ahora pues se nos piden las gráficas de Seaborn. Aquí tenemos el estado del crédito versus el historial de crédito. Vemos que pues depende ampliamente si pagan o no, dependiendo de su estado de crédito. Las personas que ya tienen mayor estado de crédito tienen mayor tendencia a pagar respecto a las que no tienen estado de crédito, y acá también la misma regresión logística, pero la gráfica es el historial de crédito versus la cantidad del préstamo. Por último, acá tenemos un ejemplo de los datos de predicción versus los datos de testeo, y ya por último pues hablar de las conclusiones. Entonces tenemos que el pago no de la deuda depende fuertemente de la historia crediticia, como vimos en las gráficas de Seaborn. También tenemos que la regresión logística es útil para este caso debido a que pues arrojó métricas aceptables, aún así sin incluir el PCA y con una hipótesis pues de X más 1. Eh, pues también pues digamos es valioso recalcar que pues no fue útil realizar la PCA en este dataset, porque al reducir las 12 características originales a 11 se bajaron las métricas, entonces pues no vale la pena, y esto se puede ver al tamaño del dataset. Muchas gracias por su atención y espero que sea útil este proyecto. Hasta luego.